Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Aquel sábado 14 de marzo del 2020 quedará marcado para los españoles como el inicio de un confinamiento sin precedentes en la historia del país. La imagen del presidente del gobierno Pedro Sánchez declarando el primer estado de alarma en España a causa del coronavirus se replicaba en todos los medios de comunicación, declarados servicio esencial desde el minuto cero. Que en tan solo unos minutos el alcalde de Mijas, José L. González, va a comunicar de manera oficial desde el consistorio mijeño. Se va a decretar el estado de alarma a nivel nacional. Ayer se decretó por parte de la Junta el cierre de colegios, guarderías y universidades y por tanto también nosotros a nivel municipal tenemos que seguir tomando medidas. Nosotros teníamos que seguir viniendo mientras todo el mundo estaba confinado en sus casas. Nosotros éramos considerados servicio especial y teníamos que venir a trabajar. Entonces llegamos a un acuerdo enseguida para mantener la seguridad en el entorno laboral. Se llegaron pues a una serie de normas y muy concretas y muy específicas. Luego también hicimos enseguida correturnos de trabajo, también establecimos el sistema de teletrabajo de tal manera que pudiéramos seguir ofreciendo nuestros servicios y sacando adelante todo el trabajo que se nos estaba pidiendo porque había mucha desinformación, noticias falsas. Entonces más que nunca se puso en tela de juicio, no en tela de juicio, sino más bien se puso encima de la mesa la necesidad que había de que las empresas, de los medios de comunicación y sobre todo las empresas públicas fueran objetivas, ofrecieran una información continua. Además en ese momento la gente estaba confinada y requería muchísima información y estábamos continuamente intentando llegar a sus casas, dándoles pues todo lo que necesitaban, desde la información más veraz y objetiva hasta también el mejor entretenimiento. Nadie estaba preparado y además fue de repente, es decir, recuerdo que fue en un fin de semana, estuvimos hablando por WhatsApp los coordinadores para ver cómo hacíamos la programación, no podíamos estar todos en el edificio y tuvimos que hacer el teletrabajo que en la vida lo habíamos hecho. Entonces, toda la televisión, todos los compañeros, algunos tenían que hacer servicios mínimos para cubrir las noticias presencialmente en la calle y también en el plató y otros haciendo teletrabajo desde casa. Fue todo un caos. Tener que organizar todo eso, además, desde casa, hablando por teléfono a cada uno y bueno, hicimos como pudimos el teletrabajo, preparamos un programa, el primero, sin saber tampoco lo que íbamos a comunicar porque llegó el COVID, no sabíamos bien hasta dónde iba a ir esto y empezamos simplemente en el programa a decir lo que estaba ocurriendo y la información, la poquita información que nos iba llegando. Claro, todo esto pensando que iban a ser 2 semanas. Entonces fue un poco caótico, pero pensamos, bueno, no pasa nada, en 2 semanas volvemos a la normalidad y ya está. Cuando pasan 2 semanas, 3, un mes, nos dimos cuenta de que esto iba para largo y entonces rápidamente tuvimos que replantearnos hacer esto como un medio de trabajo para siempre, ¿no? para estos próximos meses. Nosotros aquí tomamos la medida de la mitad de la plantilla teletrabajaba y la otra mitad de la plantilla venía a las instalaciones a trabajar y nos turnábamos una semana y una semana. Entonces una semana venía esa mitad de plantilla y a la siguiente venía la otra y al revés en casa. Y recuerdo que bueno, salir a la calle y no encontrar coche, no encontrar personas, no encontrar a nadie y salir como podíamos en ese momento, ¿no? Porque en ese momento era también muy desconocido todo. Llevábamos mascarillas, incluso la gente salía con guantes de fregar a la calle porque no sabíamos tampoco, y limpiando el coche, limpiando la puerta, al entrar, al salir, los zapatos, la ropa, todo. Todos volcados a una programación especial ante la creciente necesidad de mantener informada a la población. Nosotros centramos nuestros esfuerzos específicamente en la programación, en una parte de la parrilla de la programación de cada uno de los medios, especialmente sobre todo a nivel informativo. Y aparte de lo que era el noticiero, lo que son las noticias diarias, también enfocamos mucho la programación en el magazine Mijas Hoy. De hecho, la Junta de Andalucía reconoció el programa como uno de los mejores por el tratamiento de la información en la pandemia y el acercamiento que tuvimos con la sociedad como medio vertebrador de ciudades y municipios a la hora de trasladarles la información. Fue muy importante para nosotros ese reconocimiento porque de hecho toda la plantilla volcó sus esfuerzos
esfuerzos en este magazine, no solamente la plantilla habitual que tiene puesta a su disposición este magazine diario de televisión, ¿no? Sino que toda la plantilla, desde informativos, periódicos, todos participaron activamente, se conectaban en sus casas, la empresa compró portátiles, ordenadores, micros, a nivel técnico, pues pusimos todo lo que pudimos al alcance de los trabajadores para que se pudieran conectar desde sus casas, y la verdad que la respuesta fue maravillosa. Es de agradecer la respuesta que obtuvimos por parte de la plantilla, se volcó, entendieron perfectamente esa vocación que tienen todos de servicio público. Ya te digo, es que fue la verdad que una respuesta muy importante para nosotros. En ese momento teníamos una misión muy importante, la de informar, pero sobre todo la de entretener. Teníamos más público que nunca en casa viéndonos, y entonces teníamos también ese objetivo principal. Vamos a entretener a todas las personas que están en casa, vamos a intentar que pasen lo mejor posible esa estancia de confinamiento que tampoco sabíamos hasta cuándo iba a estar. Entonces, a la vez que informábamos, y sobre todo pusimos muchísimo interés en informar de una manera debida, en aquella época no era fácil porque venía información de muchos lugares, nosotros solo en fuentes oficiales. Teníamos que estar desmintiendo muchos bulos informáticos que iban circulando en redes sociales, noticias que eran falsas, etcétera, consejos. Hubo un poco de caos, ¿no?, con la información. Además de eso, pues también teníamos la bonita misión, para mí fue una etapa muy bonita profesional, de entretener. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo partícipes y conectando a todos los vecinos unos con otros, con esos vídeos que ellos mismos nos hacían llegar de lo que estaban haciendo en ese momento. Bueno, pues algunos se inventaban canciones, bailes, juegos, maneras de entretenerse. Claro, la creatividad enseguida salió por parte de nuestra audiencia, y nosotros quisimos compartirlo todo, pues para conectarnos entre todos. Si un vecino inventa algo, ¿por qué no va a ayudar a otro, ¿no? Si nosotros tenemos ese instrumento que es la televisión, el medio de comunicación, de poder hacer llegar ese vídeo a otro hogar, pues lo hacíamos. Un nuevo concepto surgía: programación de todos. Y al final se convirtió en algo maravilloso, porque el programa y la programación que hacíamos nosotros empezó a ser una programación de todos, hecha por ellos, por la gente de casa. Nosotros prácticamente simplemente abríamos el canal para ellos, ¿no?, para que llegaran esos vídeos, y nos llegaban muchísimo. Bueno, pues no se quedó ni uno sin poner. Si teníamos que estar una hora más, los poníamos. Eran vídeos a veces muy emotivos, porque un cumpleaños donde lo tenían que celebrar solo en casa. Y bueno, pues se grababan celebrando y soplando esas velas ahí en la soledad, ¿no?, del confinamiento, y nosotros compartíamos ese vídeo con todo el mundo para que se sintieran más arropados. En fin, todas estas cositas que para mí de verdad que yo lo recuerdo como una etapa muy difícil, pero muy emotiva, muy bonita, porque creo que ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenemos como medios de comunicación. Los medios de comunicación teníamos una labor muy importante, más que nunca en ese caso, porque la gente estaba sola en casa, aislada. Si no tiene información, no tiene nada, no sabe lo que está ocurriendo, y nosotros sí que fuimos capaces de ofrecerla. Y encima, en esa época, bueno, pues casi todo el mundo se convertía en periodista, ¿no?, porque desde casa, en redes sociales, creaban contenido. Bueno, de todo tipo, contenidos alegres y contenidos también, bueno, pues para decir lo que pensaban, simplemente. Y creo que fue algo muy bonito y difícil, pero bueno, me quedo con eso. Con la aparición del primer posible caso de COVID en el municipio, el miedo al contagio se apoderó de la agenda informativa. Me acuerdo que me tocó a mí trabajar cuando se supone, porque no sabía seguro, que se dio el primer caso de COVID aquí en Mijas. Y me acuerdo que subimos al consultorio de Mijas Pueblo, y claro, nosotros en ese momento no sabíamos si podíamos entrar, si podíamos salir, no sabíamos tampoco, no conocíamos mucho del virus todavía entonces. Entonces lo que hicimos, pues nada, nosotros lo más alejado posible del consultorio, grabamos planos desde fuera, no llegamos a entrar adentro, simplemente pues para tener unos recursos, ¿no?, de que se había dado el primer caso de COVID aquí en Mijas. ¿Qué podemos hacer, no? Y qué no, porque yo no quiero ahora contagiar a mi casa, yo ahora me voy a mi casa, vivo con mis padres, ¿sabes? Entonces, pues esa incertidumbre, ese miedo que tú dices, de verdad sí, claro, era miedo.
Era miedo porque por mucho que tú limpiaras las cosas, por mucho que te protegiera con mascarilla, con guantes, con lo que fuera, en ese momento es que desconocíamos también las consecuencias de hasta dónde podía llegar este virus, ¿no? Hemos pasado mucho miedo, no teníamos la opción de quedarnos en casa, el equipo que le tocaba trabajar de servicios mínimos no tenía la opción de quedarse en casa ni de teletrabajar, porque éramos una pequeña fracción de esa población que, bueno, que tenía que estar ahí, en primera línea de batalla. Yo salía cuando me tocaba, sentía miedo porque tenía que hacer entrevistas en la calle o venir al plató, salir de mi casa y regresar a mi casa con mi familia sin saber si llevaba algo contaminado, ¿no?, para ello. Entonces hemos pasado también miedo en el mundo de la comunicación, pero bueno, creo que ha merecido mucho la pena y lo volveríamos a hacer sin duda. Nuestro periódico Mijas Semanal no falta su cita de los viernes con los vecinos y vecinas del municipio. Sabemos que el ser humano y los profesionales nos adaptamos a los cambios. Yo creo que uno de los factores más sobresalientes que tuvo en ese momento la plantilla de Mijas Comunicaciones y la empresa como tal es la adaptación al cambio, es decir, tuvimos que adaptarnos a una situación nueva, sobrevenida, que para nada esperábamos, y entonces fue fundamental la implicación de los trabajadores, la implicación de la empresa, poniendo todo a su alcance y sobre todo teniendo muy claro la necesidad que había por parte de la ciudadanía de recibir información cercana, veraz, de su entorno más cercano, porque es cierto que a nivel nacional ya había una información que venía directamente, pero luego a nivel local también fuimos un vehículo de transmisión, pues, de esas opiniones, de esos sentimientos de familias, personas anónimas, gente que pudimos contactar a través de sus casas, a través de un ordenador, a través de una tableta directamente. Un confinamiento que cambió hasta la forma de entrevistar, ahora desde plataformas digitales. El contacto con la gente fue inmediato, es decir, participó muchísima más gente, toda la gente entraba desde sus casas con llamadas de teléfono, bueno, y la revolución fue para la plataforma Zoom, que a través de ella pues nos dimos de alta, al principio en un nivel y después tuvimos que ir a la plataforma Premium, al sistema de pago Premium, porque era diario, entradas, salidas y bueno, nos actualizamos de tal manera que pudiéramos estar al día ofreciendo lo que es nuestro trabajo diario. El principal resultado fue una programación colmada por iniciativas. Soy monitor de Zumba también, entonces a través en casa, con todo el confinamiento y demás, pues las redes sociales explotaron, yo creo que llegaron a su máximo esplendor durante la pandemia, vaya, tanto TikTok como Instagram, como Facebook. Entonces yo veía mucha gente que hacía programas de deporte, bueno, lo que buenamente sabían hacer, pues como que emitían en directo desde las redes sociales, pues para toda la gente que estaba en casa, pues que se moviera también un poco. Entonces a mí se me ocurrió la idea de, bueno, nosotros tenemos una televisión, pues se me ocurrió la idea de hacer un programa de unos 20 minutos, media hora más o menos, pues para que la gente en casa pues se moviera, ¿no?, hiciera deporte. Se llamaba Báilalo en Casa. El programa se emitía 2 veces en semana y eso tenía una duración aproximadamente de 20 minutos, media hora. Bienvenidos a un nuevo programa de Báilalo en Casa. Yo me quedo en casa. Son historias surgidas en tiempo de pandemia y protagonizadas por los realizadores de Mijas Comunicación. ¿Cuánto daríamos por abrazarnos, por consolar, por atender, por mirar a los ojos o por besar? Esta pandemia nos ha hecho reflexionar a todos y los artistas han aprovechado para expresar lo que sienten. Historias que merecen ser contadas. Cuando estés aquí.